Bendiciones, Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí estamos en Conexión Espiritual estudiando en el día de hoy el libro de Números, capítulos 35 y 36, terminando el libro de Números en el día de hoy, titulado Los límites legales. Vamos a orar y así comenzamos. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios misericordioso, Dios amoroso, Dios, te adoramos, Señor. Reconocemos, Padre, tu bondad, reconocemos, Señor, tu gran compasión hacia nosotros, Padre, que nos permite tener otro día más de vida. Gracias, Padre, por todas esas cosas que has hecho en nuestras vidas que quizás ni nos hemos dado cuenta, mi Dios, pero sigues obrando y sigues preparando el camino para que podamos alcanzar nuestra meta y propósito en cuanto al plan divino que tienes para nuestras vidas. Háblanos a través de esta lectura. En tu santo nombre lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que el capítulo 35 y 36, viendo lo que son las ciudades de refugio en el capítulo 35 y el capítulo 36, las leyes de la herencia. La promesa de Dios, pues podríamos preguntar, ¿no es algo bueno? Eh, ¿O había algo que dejara o que permitiera que el pueblo pudiera gozar, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios de la mejor manera? Tenemos que entender, hermanos, que cada vez que da una promesa de Dios y de cualquier persona, tiene dos partes. Está la promesa misma y la posesión de esa promesa por la persona a quien se le hizo. Pero mire aquí cómo fue que Dios obró. Dios le dijo a su nación repetidamente, ve y posee la tierra, toda es tuya. Por incredulidad e indiferencia, hermanos, el pueblo se conformó con algo secundario. No podían gozar de lo que no poseían, tenían que poseerla. Requería un esfuerzo y requería una participación activa de su parte. Podemos ver, hermanos, que algunas veces tenemos nosotros mismos promesas en nuestras vidas. Esas promesas están ahí, ¿verdad? Literalmente listas para que nosotros tomemos posesión de ellas. Y muchas veces nosotros somos espectadores. No estamos activamente conectados. ¿Qué estamos esperando? Una parte, hermanos, de esta sección, antes de terminar con el libro, es que hay unos nombres oscuros y verdades eminentes que están siendo compartidas aquí en estos últimos capítulos, ya que de los seleccionados por Dios para repartir la tierra, como podemos ver en el capítulo 34, del 16 al 29, solamente Caleb es la persona conocida. Pero consideremos a los nombres de los otros. Tenemos Semuel. Semuel significa nombre de Dios. Elidad. Elidad significa Dios ha amado. Aniel significa por favor de Dios. Elisafán, que significa mi Dios protege. Tenemos a Paltiel, que significa Dios es mi liberación. Pedael, que significa Dios ha redimido. Y podemos entender, hermanos, que en esta lectura y a través de la palabra de Dios, los nombres pueden ser portadores de verdades eternas, ¿verdad? Que están a través de la lectura en diferentes secciones y nos ayudan mejor a entender lo que toma lugar en las historias. Así que podemos ver acá en los capítulos 35 y 36 que los levitas eran ministros y ellos sostenían los diezmos del pueblo, que además de esto les proveía de casas, rebaños y pastizales. Hoy en día tenemos responsabilidad de proveer para las necesidades de nuestros ministros y misioneros para que ellos tengan libertad de abocarse a la tarea que Dios les encomendó. De las 48 ciudades dadas a los levitas por el pueblo, 6 de ellas eran ciudades de refugio. Estas probablemente estaban bajo la supervisión de los levitas, ya que serían los jueces más imparciales. Estas ciudades eran necesarias debido a que la costumbre antigua de justicia clamaba por venganza en la ocasión de muerte de un pariente o ser amado, como lo dice segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 7.
Así que los levitas sostenían, hermano, una audiencia preliminar afuera de las puertas, mientras el acusado era retenido en la ciudad hasta el momento de su juicio. Pero escuche bien, si el asesinato había sido accidental, la persona permanecía en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Para ese entonces se le daría la libertad y podría comenzar una vida nueva sin preocuparse por los vengadores. Si no hubiera sido accidental, una muerte a propósito, la persona era enviada a los vengadores de la casa asesinada. Ese sistema de justicia muestra cómo la ley de Dios y su misericordia van tomadas de la mano. Es decir, cualquiera moría por un acto de violencia, por lo general se asumía que la persona había sido asesinada, pero el sospechoso del crimen no era acusado automáticamente como culpable. Las ciudades de refugio aseguraban al acusado que se haría justicia. Pero si él o ella, hermanos, dejaban la ciudad, entonces serían considerados culpables y podían ser matados por la parte vengadora. El pueblo no debía tolerar el pecado. Sin embargo, debía ser imparcial hacia el acusado para que él o ella pudiera tener un juicio justo. Las ciudades de refugio representaban la preocupación y provisión de Dios de justicia en una cultura que no siempre protegía al inocente. Y es tan injusto pasar por alto malas acciones que concluir precipitadamente cerca de la culpabilidad de una persona. Cuando alguien es acusado de haber hecho algo incorrecto, tomemos, tome partido por la justicia y vamos a proteger, ¿verdad? A los que no han sido hallados culpables. Y escuche con cuidado todas las versiones de la historia, ya que muchas veces puede parecer una cosa, hermanos, puede parecer otra. En el día de hoy, hermanos, aún con los videos, ¿verdad? Cuando hay videos de los eventos, hay un contexto que es perdido y no se sabe exactamente necesariamente lo que sucedió 100%. En el capítulo 36 también podemos ver que Zelofead tuvo 5 hijas y ningún hijo. Y después de su muerte, sus hijas apelaron a Moisés. Como la herencia normalmente pasaba únicamente por la línea masculina, la línea familiar de Zelofead hubiese desaparecido. Entonces Dios dijo a Moisés que si un hombre moría sin haber tenido hijos, escuche bien, entonces la herencia pasaría a sus hijas. Pero entonces surgió lo que era el tema del matrimonio. Si las hijas se casaban con alguien que no pertenecía a su tribu, la tierra pertenecería entonces a otra tribu en el año del jubileo. Así que de modo que Moisés ordenó que en tales casos las mujeres debían casarse con hombres de sus propios clanes y tribus, de modo que cada tribu retuviese su herencia original. Más tarde, las tribus recibieron su tierra bajo Josué. Las hijas de Zelofead recibieron su herencia, tal como había instruido Dios en Josué 17, del 3 al 6, que vamos a ver eso más tarde. No es necesario, hermanos, buscar demasiado para encontrar aquellos que quieren ser considerados casos especiales y excepciones hacia la regla. Pero los diligentes sabrán diferenciar a los que tengan preocupaciones legítimas y se asegurarán de que se haga justicia en estas situaciones así mismo especiales. El libro de Números cubre 39 años y cierra con los israelitas establecidos cerca de los márgenes del río, con la tierra prometida a la vista. Los peregrinajes en el desierto habían llegado a su fin y el pueblo se preparaba para su próximo gran paso, que era la conquista de la tierra prometida. El apóstol Pablo dice que los acontecimientos registrados en Números son ejemplos que previenen a los cristianos y los ayudan a evitar cometer los mismos errores que los israelitas, como lo dice Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 12. Y de sus experiencias podemos aprender que la incredulidad es desastrosa y también aprendemos a no desear los placeres pecaminosos del pasado, a evitar las quejas y a permanecer alejados de toda forma de liviandad. Si decidimos permitir que Dios guíe nuestras vidas, no debemos pasar por alto
el libro de Números. Y podemos ver, hermanos, aquí, le menciono rapidito nombres de sacerdotes de importancia. En la palabra de Dios tenemos a Aarón, Eleazar, Finés, Ahitob, Sadoc, Ahimaaz, Azarías, Amarías, Hilcías, Azarías y Seraías. Y también las palabras que tenemos acá, que aparecen también en algunos otros libros, las palabras que significan la ley, si acaso las escucha, el Torah, Mesguá, Mispat, Edut, Ukim, Picudim, Dabar y Dat. Todas esas palabras significan la ley. Bien, así que vamos a seguir morar, hermanos, y recordamos que hemos aprendido el libro de Deuteronomio, errores que cometieron el que cometió la nación de Dios y cómo nosotros podemos aprender de estos, no cayendo en esos mismos errores. Amantísimo Dios, eres maravilloso y te adoramos y agradecemos, Padre, por esta palabra que hemos estudiado. Pídote, Padre, que nos guíes y que podamos asimismo ser partícipes de tu plan divino y no partícipes de los errores y los pecados que cometió el pueblo, Señor, como hemos aprendido de igual manera acá. Que podamos seguir, Padre, el ejemplo de Josué, el ejemplo de Caleb, Señor, y tener fe, que no importa lo que se vea, tú estás con nosotros como poderosos gigantes y que la victoria ya nos las has previsto. En tu santo nombre te agradecemos y pedimos estas cosas, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.